intercedemos a favor de la persona. Lo primero que se hace es invocar el sacrificio sobre la persona. Cuando oren por un familiar, cuando intercedan por alguien, antes de ayúdale, no. ¿Saben? La gente no necesita muchas veces eso. Nosotros oramos mal. Sánalo, que venga el marido, que vuelva el marido, que tenga trabajo. Y esas son peticiones que no se hacen de una manera correcta. Lo primero que hay que hacer es buscar que los argumentos que hay en contra, legales, porque hay argumentos, un acta que el enemigo tiene en contra de cada persona, argumentos legales. Lo primero que uno hace como intercesor, y esto ustedes lo aprenden del libro del profeta Daniel, es que él oró confesando el pecado del pueblo como si fuera suyo. Él se confesó como un adúltero, como un brujo, como un hechicero, como un fornicario, como un promiscuo. Él confesó eso sin él serlo. Ay, no lo es, ¿cómo voy a decir eso? No, es que es como si tú estuvieras ocupando miren, es lo mismo que Cristo dice. Ajá, exacto. Es el papel del sacerdote, ir a presentarse a sí mismo delante de Dios por el pueblo. Es lo que yo hago cada día por cada uno de ustedes. Y es una responsabilidad que cada pastor en todo el mundo debería hacer y debería entender, porque mucha gente, ni muchos pastores ni siquiera lo hacen, pero es el deber del sacerdote. Entonces, cuando intercedan, ustedes van a interceder así, presentando a las personas, pero antes de entrar a pedir por la necesidad de la persona, lo que vamos a orar por esa persona es que el acta de decretos que Satanás tiene en contra de ellos sea derribada, y la única forma de derribarla es a través de la cruz. Entonces presentamos a la persona, pedimos perdón en nombre de la persona por los pecados que la persona ha cometido, y de esta manera la sangre de Cristo, que es la que lava, la que justifica, la que propicia, la que redime, va a poder, en el reino espiritual, los argumentos van a ser cancelados y tenemos como esa libertad, ese camino despejado para empezar a clamar ya por la persona. Después de que uno hace eso por la persona, lo primero que uno debe orar después de perdón, obviamente, es para que la persona venga a arrepentimiento, lo que es la salvación y el arrepentimiento. Salvación y arrepentimiento. Y ya después si piden por la petición que la persona tiene, obvio, si vamos a orar por la petición que la persona tiene. Pero siempre que oremos por la petición de alguien, presentamos la petición orando para que sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios sobre esa vida. Porque Dios no va a responder algo que no corresponda a su voluntad. Jamás Dios va a responder. Entonces uno se puede desgastar orando por cosas que en realidad no están en el corazón de Dios y uno pierde el tiempo. Hay que orar como con sabiduría, y es lo que aprendemos nosotros, o siempre se debe aplicar. Entonces eso por una parte. Vamos a mirar si Darwin ya llegó para que se conecte. Si Nicolás, si puedes ahí mirar a ver. Disculpen, el hermano estaba acá. Rico, ahí está el video de llamada desde los juguetones. Hola chicos, la próxima semana los quiero ver acá. Y casados. Y casados, no, casados ya estamos en vísperas. Felicitaciones. Vamos bien, felicitaciones. Me alegra mucho. Nos vamos a casar. Ya, en diciembre. En diciembre Vamos está a la tener fecha. otra boda. Están haciendo la... Toca buscar la segunda boda. La boda del año. Que Abby y Simon quieren ser los pajecitos. Está como complicado eso. Yo quiero ser la pajecita. Que Sara quiere ser la dama de honor. Yo la dama. Bueno, Maribel también puede ser dama de honor. Creo que Con ser de la corte. ¿Listo? Maribel tiene un pedido ahora. Ay, No, está arreciando. por la calle. Hola, no con Maribel, y yo me voy a la Maribel porque la piroca yo de Maribel, me voy de gancho a la Maribel porque yo por donde va eso va No es verdad. partiendo. No es verdad. Eso no es verdad. Eso sí es verdad y me consta porque me consta, nadie me lo contó, yo lo vi con mis propios ojos. Qué broma tan pesada. No, mentira. Bueno, vamos bien, llegó el avivamiento a la casa. Vamos bien. Por ahí Maribel tiene sus dichos, pero no voy a repetirlo porque estamos en horario familiar todavía.
Dicho. ¿Qué dijo? Que el que quiere besar busca la boca. Así. Y allá es que tiene ese. Y en República Dominicana dice, ¿qué? El que tiene una sed, búscala. El que tiene sed busca el agua. Listo. Muy lindo. Vamos a mirar algunas cosas antes de entrar a evaluar lo del domingo. Quiero que avancemos, estamos estudiando el libro del profeta Ezequiel. Y quiero que avancemos por lo menos en 3 puntos del pensum, para que empiecen a tomar notas ya, muchachos. Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, no seas coqueta. ¿Punto en qué vamos, Mari? Y vamos en el capítulo 13 de Ezequiel, donde estábamos hablando no solo sobre la represión contra los falsos profetas. Fachada. Y ahí se habló todo el tiempo de eso. Dice la Biblia que son una fachada endeble, ¿se acuerdan? Algo así como lo que el Señor nos hablaba el domingo y nos ministraba acerca de lo que es el salvado en el trigo. Porque en realidad nosotros tenemos que aprender a ser y no parecer. Ustedes saben que hay mucha gente que parece ser, pero en realidad no son, y en realidad y a fin de cuentas lo que vale y lo que sirve y lo que es de peso cuando se está sirviendo o cuando se está haciendo la zaranda, lo que queda es lo de peso. Fíjense acá algo. Estudiamos por varios fines de semana lo que es la gloria de Dios, y Kabod se traduce como peso. La palabra hebrea dice Kabod es peso, gloria es peso. Cuando el Señor le dice a Pedro, vas a ser zarandeado, vas a ser probado, vas a ser estremecido, pero tranquilo, he orado para que no te falte la fe. Esto nos da un mensaje a nosotros que tiene que ver con lo del profeta, porque la fe es lo que produce en nosotros un peso de gloria. Sí, y lo dice la Biblia. La fe produce en tu vida un peso de gloria. Y un peso de gloria es lo que logra que una persona bote en medio de la zaranda, porque inevitablemente todos aquí vamos a, o hemos pasado Por la zarandeada. por la zaranda. Todos. Todo aquel que va a caminar en la gloria del Padre, todo aquel que va a caminar en la gloria de Dios, necesariamente pasa por un proceso de zaranda. Ninguno que quiera tener gloria de Dios pasa invicto, pasa de largo, pasa sin sentir nunca nada. Todo aquel que va a ser usado por Dios y va a ser bendecido por Dios para tener la gloria de Dios, primero sí o sí pasa por un proceso de zaranda. La zaranda no viene para matar a nadie. La zaranda no viene para destruir la vida de nadie. La zaranda viene para que en tu vida se quede lo que es de peso, lo que en realidad es eterno, lo que en realidad vale, lo que es gloria de Dios, y para que de tu vida se aleje y se vaya todo lo que es heno y hojarasca. El apóstol Pablo lo dijo, la obra de todos va a ser probada necesariamente por el fuego. Finalmente el fuego purifica el oro y va a dejar lo que es valioso, y lo que es heno y hojarasca se tiene que ir. Se tiene que alejar de nosotros. La zaranda nunca viene para destruir a nadie. Por eso el Señor Jesús no dijo, he orado para que ya no sea zarandeado. Él es el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que mandó a Pedro que caminara sobre las aguas, el mismo que le dijo a Pedro, camina y ven hacia mí sobre las aguas, el mismo que en unos, ¿cómo podríamos decir? Huecos, ¿cómo se llaman? Cavidades sin ojos, ¿cómo eso tiene un nombre, no? En la calavera. Cuencas, gracias. Cuencas. Muy bien, hermano. Cuencas. Gracias. Cuencas, esa era la palabra, gracias. El mismo que vio a un hombre con cuencas sin ojo y le hizo ojos de la nada, con un poquito de saliva y un poco de polvo del piso, le puso un par de ojos nuevos. Ese mismo Dios podría haber dicho, he orado por ti, y se cortó el peligro que venía contra tu vida. El Señor me reveló que ibas a ser zarandeado, pero oré para que no venga zaranda, y tranquilo, no. Él nunca dijo eso. Él le dijo,
te han pedido para zarandearte, pero Pero yo he rogado. he rogado para que a ti no te falte la fe. Entonces la fe en nuestra vida nos preserva y produce en nosotros un peso de gloria. Entonces, el profeta, en el capítulo 13, lo que estamos viendo es que está atacando. Estamos estudiando Ezequiel capítulo 13, donde se habla de los falsos, donde les dice, son solamente fachada, ustedes son solamente heno, son solamente hojarasca, son solamente una apariencia. A mí no me interesa tener gente aquí que viva de apariencias. A nosotros no nos interesa, a ninguno de ustedes ni a mí nos interesa levantar un ministerio que viva de las apariencias. Aquí no estamos para levantar un ministerio de apariencias. Aquí no estamos para levantar un ministerio de fariseos, un ministerio de gente hipócrita, un poco de gente que asuma una actitud de disfraz cada domingo por la mañana, que saquen del closet una falda larga, la sacudan o la planchen, se la pongan, se quiten todo el maquillaje, se quiten los pendientes y vengan a la iglesia con cara de mudada, porque maquillarse es pecado, porque depilarse el bozo y las axilas para las mujeres es pecado, porque muchas personas creen eso. La mujer no debe hacerse cejas, la mujer no debe maquillarse, la mujer no debe tinturarse, la mujer no debe ponerse aretes, la mujer, porque condenan esto y la mujer tiene que vestirse así y asá, y no han ido al trasfondo de la historia, cómo son las cosas, y nosotros tenemos que estar preparados, porque mucha gente va a llegar a preguntar, y muchos religiosos pueden preguntar, pero si la Biblia dice que el hombre no debe vestirse como mujer ni la mujer como hombre, y ustedes tienen que entender el trasfondo de la historia y el estudio de las tierras bíblicas para que ustedes puedan con toda humildad aclarar estas dudas. Ustedes ya están preparados para esto. Ustedes ya están preparados, y lo digo con toda certeza delante del Señor. Ustedes están preparados para presentar argumento con humildad. Yo lo sé. O sea, ya han recibido bastante alimento. Todos en la iglesia ya han pasado por su proceso de recibir comida. Entonces, debemos levantar un ministerio que nosotros debemos llamar como la reforma de este tiempo, porque en realidad llega un punto donde uno se cansa de tantos errores doctrinales que hay en las iglesias, donde las iglesias son una fachada, donde se hace una actuación, donde es una dramatización, que la gente asume una postura que en realidad no tienen. Es simplemente un rito religioso para aquietar la conciencia. Ese es lo que hablábamos del salvado que tiene que irse. Es el heno, es ese bagazo que se tiene que ir en medio de una zaranda. Yo creo que acá ya, después de todos los procesos y todas las cosas que ha tenido que pasar la iglesia y procesos de persecución que no han sido, es que hemos venido siendo, gracias a Dios, procesados, porque no se nos puede olvidar el día de las pequeñeces. El Señor me dijo a mí hace poco, no menosprecien, no hay que menospreciar los pequeños inicios. Dentro del pueblo, cuando empezaron a edificar, se confundían dos voces, y esto es muy triste, miren, eso me confrontó tanto. Se confundían dos voces, las de los jóvenes que estaban viendo cómo se edificaba el templo y aplaudían y adoraban y estaban felices por la edificación del nuevo templo, porque para ellos era algo nuevo, y los llantos desgarradores y la gente que estaba rasgando sus ropas, los ancianos que habían conocido el templo primero. Habían ya unos ancianos que habían visto el templo primero, que había sido derruido, derribado y quemado, y gemían y gritaban y lloraban, y otros en el mismo culto estaban adorando a Dios. La reconstrucción de Caracas. Unos adorando a Dios por lo que se estaba levantando, porque para ellos era nuevo, y otros, los antiguos, que estaban amargados porque decían el pasado era mejor, el pasado era más libre. Acá no. A nosotros no se nos puede olvidar por las situaciones que como ministerio hemos pasado. Jamás. A ninguno de nosotros se nos puede olvidar los procesos por los cuales doy tantas gracias a Dios y le doy gloria a Él, que nos ha permitido pasar. Todos hemos estado en la máquina, hemos estado siendo procesados, porque no se nos puede olvidar jamás de dónde el Señor nos ha sacado.
para que nunca nada se nos suba a nosotros a la cabeza, porque la gloria es de Dios. Acá no se va a levantar el nombre de ningún hombre, acá no se levanta el nombre de ninguna denominación, acá no se levanta el nombre de ninguna iglesia, acá no se levanta el nombre de nadie, porque el único nombre es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Si nosotros caminamos en esta actitud, vamos por buen camino. No se nos puede olvidar de quién somos y a quién le servimos. Jamás se nos puede, ay, qué bien hiciste, nada. Eso lo ha hecho Dios. Qué bonito, gracias, pero es gracias a Dios. Con toda humildad. Ah, sí, muy lindo lo que, gracias, muchas gracias, pero ha sido el Señor. ¿Cómo eso? Porque vamos a ir de gloria en gloria. Y a nosotros no se nos puede olvidar todo lo que hemos pasado. Porque hemos sido zarandeados. Y los que eran heno y hojarasca han salido y ustedes han visto cómo han salido. Y cómo el Señor depuró la iglesia y cómo el Señor mismo metió su mano, la hoz, para quitar, para lavar, para limpiar. Y ha dejado gente que hemos pasado por proceso. Gente que yo puedo decir, acá hay gente leal. Gente que se la ha jugado conmigo. Gente que está pagando el precio al lado mío. Esa es la gente que yo quiero y anhelo de todo corazón que sea levantada y bendecida por Dios. Son los pioneros, es la gente que estaba pagando un precio, sosteniendo la casa, creyendo cuando otros no han creído. Entonces nosotros vamos a construir, como dice el profeta, de adentro hacia afuera, de adentro. Cuando Caín y Abel presentaron ofrenda, yo les dije, y lo tengo marcado en mi cuaderno devocional, Dios no estaba interesado en la ofrenda, Dios estaba interesado en el semblante. Dios le pregunta, ¿por qué tu semblante está decaído? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tu semblante está demudado? Es lo que le pregunta. No le pregunta ni siquiera nada, algo tocante a la ofrenda. Dios no está interesado en la ofrenda tanto como está interesado en su corazón, porque la alegría del corazón hermosea el rostro. La alegría del corazón muestra algo. Entonces, si de adentro hacia afuera hacemos las cosas, algo tiene que ser evidente. Algo pasa afuera. Pero si trabajamos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro no funciona. De hecho, uno de los términos que yo les enseñé el año pasado, uno de los términos que hablan de afuera hacia adentro es el término eisegesis. Y eisegesis no solamente funciona o se aplica a lo que es el estudio de las escrituras. La eisegesis también es igual en el plano físico cuando una persona agarra a construir de afuera hacia adentro. Así no se hacen las cosas. No funciona la eisegesis dentro del estudio de la palabra. No funciona la eisegesis en cuanto a mi fundamento en Cristo. No funciona la eisegesis. Acá funciona lo que es la exégesis. Es el estudio profundo de la Escritura. Dios quiere, por eso Jesús decía, medítenla. Mediten en ella. De día y de noche mediten. Porque eso es masticarla, porque eso es comer, devorar la palabra, sed de Dios, sed por su palabra. Eso va de adentro hacia afuera. Es una exégesis, es algo que internamente empieza a pasar en el corazón y externamente se empieza a revelar de alguna manera. De alguna manera sí tiene que haber un cambio, porque uno no puede decir, es que yo no puedo decir, Marley era hace 6 años atrás, ¿como cuántos? ¿7? ¿No? ¿Como 6 años, 7? 6 años atrás, es la misma persona hace 6 años que ahora. No, ha cambiado. No puede ser. Habría un problema grave, porque una persona no puede quedarse en el mismo punto donde llegó a Cristo. Siempre hay un avance, y entonces cuando la persona empieza a crecer internamente, externamente se empieza a reflejar de alguna forma. Tiene que haber un cambio externo, Es preocupante toda esa gente que anda, como dice el de aposento, es que ya no me acuerdo, rapero. ¿Santo? No, el rapero. Apóstoles del rap. Los apóstoles del rap. Es impactante cuando dicen en una de las canciones, de verdad es una canción protesta, cuando el muchacho dice, esa gente que con la lengua
la más larga es la lengua que la falda. Se preocupan de no cogerle dobladillo a la falda, pero tampoco le cogen dobladillo a esa lengua, La porque lengua. con esa lengua barren infiernos. Le quitan la honra a una vaca. De verdad, le quitan la honra a una vaca. Hay gente que anda mirando, pero por amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a construirnos desde adentro, como lo hemos hecho hacia afuera. Ahora estamos en otro tiempo. Y aquí cada uno, para demostrar que ha crecido internamente, externamente va a manifestar su fruto de alguna manera. Yo no puedo decir, he crecido de adentro y mi árbol está sin peras, sin manzanas, sin naranjas. Tiene que haber un fruto. El primer fruto que tiene que haber, el fruto del Espíritu. Debe haber ya amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio tiene que haber. No es posible que una persona diga, yo estoy con Cristo y no tenga dominio propio. Entonces, eso es una gran mentira. Si yo digo que estoy en Cristo y no tengo dominio propio, estoy mintiendo, no lo tengo ahí. Decía por ahí la vez pasada, una persona va a un árbol y se encuentra, por ejemplo, cuando estábamos allá en la finca de tu papá, va al árbol y encuentra un aguacate, que son deliciosos, esos aguacates son los más ricos aguacates, son deliciosos de verdad. Vas y bajas un aguacate, por algún caso salió raro el aguacate, no me sirvió, voy a buscar otro, tampoco salió como mal. El asunto ya no es de los aguacates, el asunto es de la tierra, de la raíz donde está plantado. Es el árbol, son sus raíces y la tierra donde está plantado. Maribel decía, las tierras, hoy cuando estábamos almorzando, todas las tierras se ven parecidas, pero no son iguales. Todas las tierras se ven muy parecidas y no son iguales. Decía, estuve viviendo en Ecuador durante algún tiempo y agarraba y compraba y hacía lo mismo que hago de comer acá en Bogotá, Colombia, con la comida en Ecuador, trataba de hacer lo mismo. Y aunque lo hacía yo en el mismo proceso, buscando ingredientes, todo igual, las cosas no quedaban con el mismo sabor que acá. Y Maribel me decía algo en el almuerzo y me quedé pensando, porque ella me decía eso, me decía, las tierras todas se ven iguales, son parecidas, pero nunca lo son. No son iguales. No todas las tierras son iguales. Entonces, el fruto revela la raíz y la tierra donde está puesto el árbol. El Salmo 1 es tan claro que nos dice que es como aquel El que medita en la palabra del Señor. Aquel que la medita. Dice que es como ese árbol, se tiene que ver. Cuando una persona mantiene meditando su cabeza en la palabra de Dios y no en babosadas, en cosas vanas y absurdas de este mundo, de esta carne. Cuando una persona anda meditando en la palabra, lo que es neustos, lo que es hálito, lo que es soplo, lo que es el verbo, lo que es palabra de Dios, lo que es Cristo Jesús, que es ese verbo. Cuando una persona medita en el de día y de noche, por algún lado se le tiene que ver. Se nota, es palpable, se nota, se hace evidente. La persona no tiene que decirlo mucho, ni repetirlo, es que yo... No es ni siquiera citar versículos al pie de la letra con el capítulo, el versículo, punto, coma, punto A, punto B, punto C. Y uno, wow, ¿cómo sabes de Biblia? ¿Qué género? Ni siquiera se trata de eso. Es que se hace evidente cuando están cerca de ti y dicen, oye, ¿no, ¿en ti hay algo especial? ¿Y qué tienes tú? No sé, hay algo, y la gente lo dice como, hay una energía, o qué sé yo, hay algo especial. No hay ninguna energía, es el Espíritu Santo que vive dentro de mi vida. Yo veo en esta persona algo diferente. Yo veo en esta persona algo muy diferente. ¿Y qué tiene esta persona? ¿Hay algo? No, ese algo se llama Cristo viviendo dentro de la persona. Se hace evidente sin necesidad de hacer alarde, sin necesidad, tengo a Cristo. No, eso se hace evidente. Se manifiesta de alguna manera el fruto. Entonces nosotros aquí estamos trabajando justamente para evitar lo que la palabra nos enseñó en el capítulo 13. Ahora, vamos a mirar el siguiente punto, que es el punto 7. Maribel les va a mandar a ustedes los otros puntos. Vamos a mirar, estamos estudiando el panorama bíblico del profeta Ezequiel y todos los dones artísticos que Dios había puesto en él.
En el punto 7 nosotros vemos que él era escritor y guionista. Esto tiene que ver porque este profeta es demasiado completo, es demasiado artístico, es un artista en todo, o sea, tiene el arte de Dios en él, tiene el sello del arte, esa es la gracia que Dios le da a uno, pero yo soy negado para hacer, pues que a mí no se me, yo soy como a mí complicado, no. Mire, usted ni siquiera sabe todo lo que Dios puso dentro de su vida, así es de que más bien cierre la boca y cállese. No hable sin pensar, hay que pensar, hay que pensar. Hay que tener fe y hay que confiar en Dios porque Dios cuando manda a alguien a hacer algo lo equipa con cosas para que las haga. Entonces, si Dios nos está mandando a hacer determinada labor, de seguro y muy seguramente Dios ha puesto un depósito dentro de cada uno que nos complementa y nos hace equipo. Dios ha puesto grandes dones. Ay, es que yo no puedo, es que no, nada de que yo no puedo, nada de que yo no sé, porque usted ni siquiera sabe todo lo que Dios ha puesto en su vida, porque no lo ha puesto al funcionamiento y al servicio de Dios. Yo necesito, no sé cómo, ahora que Dios abrió la puerta en la vida de John, que vamos a consagrar ese trabajo, se lo vamos a consagrar porque es una respuesta y gracia de Dios. Yo necesito a Matías. Yo necesito que ustedes siembren a ese joven en este ministerio. Y ustedes dos, ya que me está escuchando el papá y ya que me escucha la mamá, no van a ser limitante ni freno en el ministerio de este joven. Ustedes oraron con él, se lo consagraron al Señor y él es de Dios. Y el Señor lo quiere usar y el Señor lo está pidiendo ahora. Así es de que ese joven va a tener que formarse junto a las demás personas como líder dentro de la iglesia porque así lo pidió el Señor. Él va a tener que estar ocupando un espacio, no sé cómo lo vamos a hacer, pero él va a tener que ubicarse y conectarse con lo que estamos haciendo nosotros porque con él vamos a contar también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ya empezó a dar un fruto. Y si nosotros no lo apoyamos a él, ahora que él ha superado cosas, que ha aprendido otras, que está superando otras, que en él no hay esa pena, ese rezado, ese que no, sino que sale y lo hace, y va y lo hace, y lo hace, y lo hace. Nosotros podemos como adultos llegar en un punto y ser tropiezo para él. Y Dios nos guarde de serle tropiezo a uno de sus pequeños. Ahorita toca eso. Dale. Porque si él sigue creciendo así, va a crecer sin temor, seguro de Dios, seguro de lo que Dios hace en él, tranquilo en Dios. Y va a ofrendar por completo su vida desde este tiempo para siempre al Señor. Así como lo hizo Josías. Josías empezó a los 8 años, Josías a los 16 era un gran hombre de Dios y Josías fue un hombre de Dios el resto de su vida. Así es de que el Señor me decía, me hace el favor y le dice a ellos que ellos lo entregaron, ahora que lo suelten. Ya me lo entregaron, ahora les toca soltarlo, porque así es Dios. Que, ay Señor, úsame, canta, úsame. Es tan bonito cantarlo. Oración a las 5 de la mañana, ay, es que yo no puedo. Ayuno, ay, es que la gastritis. Ayuno, reunión tal día, ay, es que preciso ese día. Entonces, ¿para qué levanta las manos y dice mentiras? Pues mejor bájelas y cierre la boca en esa canción y no diga nada que usted está diciendo mentiras. No diga cosas que no quiere hacer. ¿Para qué si es que Dios sí se toma en serio las palabras que usted le canta y le declara a él? Úsame, ven, sí te quiero usar. ¿Cómo? Pues voy a lavar, vas a limpiar las escaleras, o vas a preparar el café, o vas a saludar con amabilidad el que llegó, vas a acercarte. Acá ninguno es que se acabó la reunión y cada uno por allá quemando, echando chisme. Vamos a adelantar cuaderno y qué más. Nosotros entre nosotros ya nos conocemos suficientemente bien y vamos a tener tiempo para viajar, compartir, hacer muchas actividades juntos y Dios nos va a permitir esos espacios. Pero cuando el invitado llega a casa, el anfitrión le lava los pies porque Cristo mismo nos dejó el ejemplo y les dijo, yo lo he hecho, ahora ustedes lo van a hacer. ¿No fue así? Sí, señor. Yo les acabé de lavarle los pies, hagan lo mismo ustedes. Vayan y háganlo porque el mayor sirve al menor. Mayor es el que sirve, no vine a que me sirvieran. Vine a servirle. Entonces, ese corrillo allá de que, ¿qué más? Nos tomamos el tinto y todos en un rincón y los nuevos por allá. No. Entonces nos toca a todos estar acá, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, mucho gusto. Y vamos a promover el buen trato. Porque el primer fruto se llama amor. Y del fruto del amor
viene lo demás. Ahora, veíamos acá entonces que el hombre es escritor y guionista. Esto tiene que ver con la parte artística y la parte de teatro. ¿Por qué les digo esto? Porque sí o sí vamos a usar el teatro para predicar. Vamos a salir a predicar. Ahora que ellos me ofrecen a mí que zancos, que tiran fuego, pues gloria a Dios, porque yo me voy tocando tambores, nos vamos. Como una Dicho, comparsa. por causa de Jehová yo me haré más vil. Nosotros acá no le comemos a nada. Aquí no le podemos comer a nada. Acá no, Maribel, no actuamos. Sí. Nicolás, usted no actuó por allá también. Maribel, no, Maribel, ¿qué era? Perdón. No, yo no estoy. No, sí señora, en la de los niños que sí. Maribel actuó, ¿en qué actuó? Ahí era una cerdita. Maribel hizo de cerdito. Tenía la Sara hizo de cadena ángel o de Ah, niña. sí. Nicolás hizo de Jesús. Y yo hice del diablo. y bailamos. Y Pues hicimos aprendiste un así. baile y todo. A mí me tocó el peor personaje, pero bueno. Sí, ese personaje fue súper fuerte. Así me tocó. ¿Sí, yo era ese? Sí, tú Sí, eras el de la qué- máscara y lo mostrabas así. Y les daba a todos. En medio de la actuación les di, como la máscara no me dejaba, les terminé pegando. Estamos en pleno escenario y yo no sé, por allá alguien tenía su antifaz y estaba actuando de demonio. Yo era supuestamente el patas. Y agarro yo con la cosa esa que estoy mostrando y hago y le doy así a alguien y le levanté la máscara y la persona quedó en el escenario. Yo no. Otra vez por la máscara. Pero hay que la No, máscara. eso no es. Hasta se que un ríe, día eso hice no un hace primer nada. clase. Chévere. No, ay, no Eso está es bien. genial. No, eso es genial cuando uno lo hace, ya después uno no se La ríe. Y ahorita Para tú que lo lo grabaste. No Sí, se acuerda de todas, pedacitos, nosotros ahí tenemos aparte. una- Ay, yo quiero ver el video. Después uno se acuerda y uno Creo se que tengo ríe, que- uno es genial. Conquistamos esto, logramos esto, esto es muy bacán. De verdad es espectacular servirle a Dios. Entonces, este hombre hacía eso, pues si el profeta lo hizo, nosotros lo vamos a hacer. Esto está en el capítulo 16 y capítulo 17. Vamos a abrir rápidamente capítulo 16 y 17 del profeta. Es demasiado largo, es muy amplio, pero empieza él dice acá en el versículo 3, adviértele, esto está hablando al pueblo, a Jerusalén, a su nación, tú eres cananea de origen y de nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, y esta cuestión es, yo creo que de los textos de la Biblia que a mí más me compungen y más me confrontan y me parecen como más estremecedores, hay varios, pero este junto a la mujer que violaron los benjaminitas, que la mataron violándola toda la noche, este texto, estos dos son de los textos que yo digo son más álgidos, son como más punzantes para mí. Y acá habla de todo lo que es, ustedes saben, todo lo que es el proceso de una niña, cómo crece, luego habla, pero entonces empiezan a dar como la narración de un bebé que nace, de una niña que nace y que la abandonan. Luego ustedes miran acá en el verso 6 y dice, pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre. O sea, de la situación que ha vivido el pueblo, él recibe la inspiración del Espíritu, el neustos, ese soplo, esa revelación de Dios, y él empieza a hacer como un guión, que dentro del pueblo era algo conocido, como el parto, y muchas mujeres, sobre todo las mujeres prostitutas y las mujeres que habían caído en adulterio, y que por vergüenza al destierro, por vergüenza a la lapidación, se escondían, daban a luz en las sombras, por decirlo, y botaban a sus hijos y regresaban de nuevo al pueblo, regresaban de nuevo a casa como si no hubiera pasado nada, olvidándose de lo que habían parido y lo dejaban a su suerte, le abandonaban a que se muriera. Y eso es igual a lo que pasa ahorita con lo del aborto y todos esos sacrificios de sangre que se levantan en este tiempo. Pero había mujeres que por
no perder su nivel, su estatus dentro de la sociedad, por no perder su herencia, por no perder su propia vida, su buen nombre, lo que hacían era esperar el embarazo lejos de la casa, botar el bebé y dejarlo que se muriera y volver como si nada. Y el Señor dice al pueblo, prácticamente a ustedes les pasó esto mismo, y ustedes pasaron por un proceso de abandono, y finalmente ustedes y yo sabemos que básicamente cuando nosotros venimos a Cristo es lo que a nosotros nos ha pasado, porque nosotros fuimos concebidos en esclavitud. Pecado. Físicamente no, porque nacimos en la clínica o en la clínica XY, o algunos, el amigo de Simón Bolívar con la partera o algo así. Sí. Bajo la ayuda de la partera, como sea. Pero alguien les recibió en el plano físico. Pero espiritualmente, nuestro contexto espiritual es justamente igual al del pueblo. Es idénticamente igual. Y estábamos en una condición deplorable, como lo narra el profeta, cuando habla que el bebé nace y se revuelca en su sangre sin que nadie venga a limpiar esa capa de vernix con la que nace el bebé, y no le frotaron sal, porque la sal para el pueblo de Israel no es lo que es la sal para nosotros. Para ellos tiene una connotación demasiado profunda, muy amplia, y la sal purificaba y limpiaba al bebé y le quitaba, era como una especie de exfoliación suave para quitar la capa de grasa con la que el bebé, todo bebé nace con esa, todo. El que no nace con esa capa se muere. De verdad, todo nene nace con una capa gruesa de grasa, todos hemos nacido igual, con esa capa que nos hace impermeables al líquido amniótico de la placenta y todo lo que está en el vientre. Eso nos hace como un blindaje. Pero después de que el niño nace, esa capa debe ser removida para que el cuerpo empiece a respirar, la piel empiece a respirar y adaptarse al nuevo ambiente en el que vive. Cuando un bebé es abandonado así, no transpira, la piel queda taponada, los poros quedan tapados, y eso es otro síntoma de ahogamiento, ¿sí? Era necesaria la exfoliación para que la pielecita del bebé fuera limpiada y removida y pudiera adaptarse al ambiente. Y el Señor les dice, no les frotaron sal, no les limpiaron. Es lo que le está diciendo acá. Y cualquiera diría, pero están hablando de un bebé. No, están hablando del pueblo. Esto es como un guión y una forma de explicarle al pueblo la situación que está viviendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia en este punto? Nosotros tenemos obras de teatro, tenemos algunas. Para mí una de las mejores obras de teatro que tenemos es la de ladrillos. Bueno, la de los marranitos también es muy buena, me parece a mí. La del circo también es buena. Tenemos varias obras que son buenas de teatro, que necesitamos volver a sentarnos y a libretearlas y a plasmarlas ya, porque están o sea, yo las tengo acá, pero necesitamos aterrizarlas. Y esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Señora. Esto es bastante. Porque necesitamos libretear y musicalizar, porque se hace como el performance y se va predicando en medio de la obra de teatro. Y se hace para esta generación. Cuando se hace la obra, la misma obra tiene que predicar. Esto no es asunto de que es una predicación magistral como ahorita, es que el teatro es lo que le predica a la gente, es un acto profético como los actos del profeta. ¿Sí se dan cuenta que no hay casualidades en Dios? El Señor nos tiene estudiando al profeta, y es que el profeta era quien predicaba a través del arte y la actuación. A la iglesia le va a tocar en este punto predicar a través del arte. ¿Qué es esto? Porque muchos artistas, yo les conté la vez que yo fui a predicar en esa iglesia, que los músicos, yo no necesitaba que a mí me dijera alguien, ese es el grupo de músicos. Yo llegué a predicar un sábado allá por la mañana y estaba con el liderazgo, y yo vi unos jóvenes entrar por la puerta casi levitando. Y yo dije, estos bobitos son los músicos de esta iglesia. En serio. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Porque de unción, de gracia, de amor, de servicio y de humildad, No había nada. esos jóvenes adolecían. Muy peinaditos, muy fachositos, muy bonitos. Yo creo que hasta el brillo se habían quitado, o sea, venían perfectos.
como para un teatro, para un videoclip. Y ellos no miraban a nadie. Y me dijeron a mí, mira, ellos vienen a ayudarte a ministrar, y yo los vi llegar. Y yo le dije a la persona que me había invitado, le dije, ellos son los músicos, ¿cierto? Me dijo, sí, sí. Y ellos están ayudando a ministrar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no los necesito a ellos, yo no voy a ministrar con ellos. No hay otra persona acá que sepa más o menos, al menos tocar la guitarra o una pista. Me dijo, pues está fulano de tal, pero pues él no es muy buen músico, pues él ahí medio va aprendiendo, pues él les colabora a ellos alzándole los cables. ¿Qué? ¿Quién es el que ayuda a recoger los cables? Este joven, pero pues es que él no es buen músico, él apenas recoge los cables, él conecta, él es como el roadie de acá. Él es el que les trae el agua, él es el que limpia la tarima, él es el... Y yo le dije, mándamelo a él. Ese es el que yo necesito. En serio, pero es que él no sabe tocar bien. Le dije, y es que él toca es el bajo. Le dije, pues con bajo ministramos. ¿Con bajo? ¿Qué es? No importa. Yo lo llamé, le dije, ¿tú sabes tocar el bajo? Y sí, yo sé charrasquear el bajo. Y guitarra, pues más o menos. Una guitarra para él. Le dije, mira, estas son las canciones. Y él me miraba, ay, de verdad, gracias, qué alegría. Yo voy a ministrar contigo. Le dije, sí, tú quédate acá al lado mío, tú vas a ministrar conmigo. Y yo me acuerdo que empezamos a cantar las canciones, empezamos a adorar. Y una de las canciones fue la de... ustedes me conocen a mi vida. Una canción de adoración. Una canción de adoración de esas que yo no me sé el título y que jamás me acuerdo de los títulos. De aquellas, una de tantas, de adoración. Y luego otra también de adoración que tampoco me acuerdo el título. Las tengo acá, pero no me voy a poner a cantar. Que no los quiero dormir. Entonces, resulta que empezó el muchacho a ministrar y el Espíritu Santo empezó a moverse. Y dentro de ese liderazgo había gente que había practicado abortos. Y empezaron a salir tantas cosas. Obviamente el Señor nunca humilló ni avergonzó a nadie en público, pero el Espíritu Santo me guiaba y me decía, ve y dile a esta persona, ¿por qué mataste a mi bebé? Y yo, Señor, ¿no? Ve y se lo dices, y yo mira, una muchacha de más cosas, ve y le dices que ¿por qué mató a mi bebé? Y yo, sí, Señor. Y el muchacho ministra, y él me decía, ¿qué hago? Sigue ministrando. Y yo, cuando yo le ponía las manos a la muchacha, y mira, el Señor te dice, ella pensó que la palabra iba a ser otra. ¿Por qué fuiste homicida? ¿Por qué tapaste tu...? Yo recuerdo tanto caer esa niña de rodillas y empezar a gemir ahí en un arrepentimiento, pues obviamente la culpa también la estaba matando, no, una cantidad de cosas, pero había una atmósfera sobre todo ese auditorio de adoración y libertad. Créanme que hubiera sido un tropiezo muy grande haber ministrado con el otro equipo de músicos que me iban a poner a mí. Créanme, y los músicos estaban rabones, pero indignados, molestos. Y me ¿cómo así? Y llegaron los chinos con su peinado, eran los tumbalocas, pues, allá de todas las niñas, de los chinos con su peinado, todos boniticos y todos comeditos y todos puestecitos y todos bonitos. El otro muchacho tenía una gracia de Dios y con él el Señor permitió hacer la obra en ese lugar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nosotros ahorita mismo vamos a actuar el Evangelio. La buena nueva la tenemos que actuar, la tenemos que transmitir. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con el punto 7, el punto anterior y este punto que estamos viendo? Que nosotros vamos a entender que cada cosa que el Señor nos mande a hacer, nos revele y el Señor nos confíe, porque el arte es delicado, ¿saben? El arte es demasiado delicado. El arte para mí, el arte es muy, muy, muy serio. Dios es un Dios de arte y de detalles. Si no es así, no hubiera nombrado a Bezalel y a Oholiab para levantar ese tabernáculo como lo levantaron ellos dos. Sobre ellos estaba el Espíritu de Jehová y ellos pudieron levantar tabernáculo Jehová, porque había arte dado por Dios, en humildad. El arte es demasiado delicado porque muchas veces el artista se cree que merece algo de la gloria. Pintores, ese ambiente, ese gremio me parece duro. El gremio de lo que es la pintura, la escultura, la música, el teatro, todo ese gremio.
la fotografía, todo ese tipo de gremios, de medios, de toda esa cuestión, es delicado. Y si eso no se hace con santidad y con temor de Dios, entonces mejor no se hace. Porque no nos vamos a meter en problemas con el dueño de esta obra, que es el Señor. Todo lo que hagamos le vamos a... Lo que Mariel me decía, estudiando las charlas que yo les di sobre Cabot de Dios. Me decía, una de las charlas que diste sobre Cabot fue que el pecado de los asirios fue hacer de su fuerza un dios. Los artistas muchas veces se apoyan en su arte. Esto también es delicado en cuanto a los dones proféticos que Dios le confía a la gente, porque hay gente que empieza a fluir en el don profético y no en la unción del Espíritu Santo. Se mueven en el don, aunque ya estén distanciados del Dios que les dio, que les entregó en consignación y en depósito el don. Hay veces que la gente como recibe el don, y si el don se ejerce, se aviva, porque así funciona. Es el don, y dice la Biblia que el don es irrevocable. Y hay personas que empiezan a fluir en el don. Yo he visto gente que tiene unos dones proféticos de verdad impresionantes, y en serio son impresionantes. Y yo le preguntaba la vez pasada al pastor, pero fulano de tal, tan usado que es con esto, es que te dice a ti así: veo estos números sobre tu vida, ¿qué tiene que ver esto? 1, un 0, un 1, un 3. Y empieza la persona, no, es que así empieza mi sadro. Ya la persona empieza. Y empieza, ¿y qué tiene que ver esto en tu vida? Tal, y le empiezan a dar el mes. Veo un número sobre ti, 09, 13, ¿eso tiene algún significado para ti? Mi cumpleaños, sí, es mi cumpleaños. El Señor te dice a ti, y tienen dones impresionantes. Y yo he conocido gente de cerca que tiene esos dones, y son reales, porque hay cosas que se les revelan que a nadie más se les ha revelado. Pero hay una línea tan delgada en cuanto al don, entre lo espiritual y lo que es misticismo y espiritismo, que esto se maneja en santidad, o si no se va para el otro lado. Caminar en el reino espiritual es algo bien delicado. Caminar en el reino espiritual se hace con santidad, o mejor no se hace, porque la persona acarrea juicio sobre su vida y empieza a caminar en un lado bien extraño. Por eso hay tantas sectas. Por eso hay tantas sectas. Por eso en el mundo hay sectas que se han levantado, que han movido millones de personas y los han llevado igual al suicidio. ¿Te acuerdas de Johnston, allá en la Guyana? Y ese tipo, qué poder de convencimiento para mover masas. Y un don sobre él. Y el don no fue sometido a Cristo, ni a la santidad, ni al temor de Dios. Y el hombre se movió en el don. Y alguien que empezó en la palabra de Dios terminó como un homicida. No, eso no es un homicida. ¿Sociópata? Apóstata, sociópata, hereje. Porque asesino. mató mucha cantidad de gente, y a los niños los obligaban a tomar cianuro. Y a los que no se tomaban el cianuro los acribillaron. Eso, ver Johnston decir, uy, un hombre que empezó por la fe y terminó tan desviado sirviéndole a Satanás. Wow, es que es una línea delgada. Es una línea delgada. Yo tengo que, entre más lejos esté de lo que es místico, entre más lejos esté de lo que es religioso, entre esa cosa como extraña que la gente, esa nube, Jesús nunca hizo eso. Jesús fue al punto, sanaba, restauraba en santidad, en integridad. Pero caminar hacia ese lado, hay gente que es demasiado. Es que el reino de Dios no consiste en ese tipo de cosas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. El Señor es un ser de luz. De luz. El que anda en él no puede andar en tinieblas. Si la gente empieza a ponerle un misticismo y una nube de misterio y una cosa, no, es que, mira, uy, cómo predicas de bien. Uy, cómo hiciste, cómo cantaste, Dios te usó cuando... no, es que yo me he metido y he hecho esto. Y entonces tal cosa, y como yo me metí 3 horas, 5 días, 6 de ayuno, 40 de ayuno, 21 de ayuno, y yo después de que bajé los 21 días, Espérate, ¿entonces fue por ti? No es por obras para que nadie se gloríe. Qué pena, dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe.
Tú haces tu parte, preparar tu vida, extender el sitio de tu tienda, reforzar las estacas. Tú haces eso. La gloria es de Jehová, la gloria nadie se la puede llevar. Tú y yo somos vasos, nada más somos barro. Somos el burro, nunca, nunca, nunca se nos puede olvidar, somos el burro que está cargando el Señor. Las flores, los mantos, los ramos son para Él. Nosotros somos, antes es un privilegio cargar al Señor. Nosotros vamos aquí cargándolo a Él, pero nada es de nosotros. No, es que yo estudio así, es que yo hago así, no, nada. Nada, es el Señor. Es el Señor porque el Señor mismo nos sorprende a nosotros. Después de que le servimos y miramos lo que Dios nos permitió hacer, uno mira para ello y dice, ay Dios, fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú porque no hay otra explicación. ¿Cómo yo en mi fuerza hubiera logrado hacer? Si yo recuerdo que pasó, yo, ¿cómo? Fue Dios. Hay que entender de quién es la gloria. Si hacemos las cosas bien, el Señor nos va a confiar cada día más lo que Él ama. Amén. No hay otra manera. Entonces, acá el profeta ustedes lo ven predicando de la manera que Dios le está revelando a él predicar. Ustedes lo miran en todo y esto me parece impresionante porque le habla, te bañé, te limpié, te perfumé, te puse un vestido bordado. Miren todo el proceso que Dios hace. Este capítulo, lean, bueno, vamos a llegar a estudiarlo, ¿no? A leerlo. Pero este capítulo 16 es tan confrontante. Es de los capítulos de la Biblia que no dice Dios mío. Luego dice, en el versículo 13, por ejemplo, bueno, en el 12, aretes, un anillo en la nariz, o sea que, bueno, no está, María ya lo tiene, que tiene el anillo en la nariz, la María se nos adelantó, se puso el anillo en la nariz, se adelantó María con el anillo. Un anillo en la nariz, una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo. ¿Ya sabemos qué es trigo? Cristo. Te alimentaste con el mejor trigo, Cristo. Miel, aceite de oliva. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El gozo del Espíritu y la unción del Espíritu, miel, gozo, aceite, presencia, unción, esas dos cosas. Llegaste a ser muy hermosa, te sobraban cualidades para ser reina, tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. A ver, ¿los adornos de quién son? Él puso los adornos. Sin embargo, y vamos a lo mismo que les pasó a los asirios. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Dios mío. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste, algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. Despusiste tus vestidos bordados y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Dios mío. Esto es triste. Uno lee esta palabra y no deja de dolerle el corazón. Uno no puede leer esta palabra y no dolerle el corazón. Ver toda la historia de Israel y luego lo que los nazis hicieron en este pueblo. Fue horrible. Lo que los nazis vinieron a hacerle a esta nación santa, porque esto fue lo que atrajo el castigo de Dios. Juicio de Dios. Porque Dios, el Señor, vistió a Jerusalén, su nación, con vestido bordado, le dio el oro, la adornó con joyas, le puso, y dio, la limpió, cuando no valía nada. Yo no sé la gente que se cree. Yo no sé a las personas cómo les puedo olvidar, de verdad como a una persona le puedo olvidar, Dios santo, que el Señor nos guarde, como a una persona le puedo olvidar que cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando no valíamos nada, pero es que nada para nadie, cuando no éramos nada, el Señor se extendió en su amor y nos trajo a Él. Es que éramos enemigos de Dios, por favor, éramos enemigos del Dios eterno. ¿Quién puede pelear contra Dios?
y permanecer en pie. Nadie. Sin embargo, nosotros nos dimos el lujo de ser enemigos de Dios antes, de deshonrarlo, de estar en pleito con Él. Y viene Cristo y nos restaura. Por eso es que la apostasía es un pecado tan grave. Por eso la apostasía, la blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. Porque miren todo lo que habla acá. O sea, no éramos nada. Estábamos tirados a morirnos. O sea, estábamos abandonados a nuestra suerte. No había nada. Y el Señor en su misericordia se extendió en amor por nosotros. Nos sacó de allá. Yo le decía yo en el domingo, hablándome de la joven que invitó. Mucho tiempo le oró, mucho tiempo le habló, mucho tiempo le sembró, mucho tiempo. Le decía, ya hasta ahorita. Y yo le decía, ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Yo le decía, yo en qué piedra, ¿por qué somos así? Porque no amamos a Dios, porque Él nos amó y lo amamos simplemente porque nos queremos enamorar y lo amamos. ¿Por qué tenemos que ser tan tercos de sufrir, de estrellarnos, de tocar fondo, de estar mal en algún punto, vacíos, heridos, para volver a Dios? ¿Por qué nosotros como seres humanos somos así? ¿Por qué si la creación se levanta a adorar a Dios esta mañana, o de nuevo en la oscuridad, los pajaritos cantando y yo sentada ya adorando a Dios? Yo decía, de verdad, en serio, ¿cómo lo redarguye a uno? La creación se levanta a adorar a Dios y uno es todo insípido, yo no sé qué nos pasa, insensible. Porque una persona, ¿por qué nosotros somos así, Dios santo? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar al punto de estar mal para mirar a Dios? ¿Por qué tienen que pasar tantas cosas? ¿Por qué no por las buenas, Señor? Me rindo por las buenas. No nos rendimos es cuando ya hemos ensayado y hemos hecho hasta para vender. Cuando nuestro corazón ha sido golpeado, herido. Y yo le decía, bueno, pero no importa ya. Pero bueno, no importa. O sea, uno le da piedra, pero uno le dice, bueno, pero no importa. Gloria a Dios por los procesos y por los golpes, porque finalmente eso nos llevó a Cristo. Y bueno, qué bueno es el amor de Dios. Pero qué lindo hubiera sido de otra forma. ¿Cierto? Pero gloria a Dios, hoy estamos acá. Porque esa misma situación que está acá, que hemos vivido, es el pueblo al cual vamos a llevarle la palabra de Dios. Amén. Así que ya saben para dónde vamos. Amén. El Señor nos está hablando para dónde vamos. El Señor nos lo está advirtiendo. Entonces luego habla de los hijos, por allá en el verso 20, habla de cómo los sacrificó a sus propios hijos. Ustedes saben que eso lo hicieron los reyes. Pasaron a sus hijos ante el dios Quemos, Moloch, el dios de los moabitas, los prostituyeron, los sacrificaron. Y luego, para el colmo de tus perversidades, le dice en el verso 23, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo una esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Y esto me parece súper fuerte, que es la manera como lo dice el profeta, y te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Esto es vergonzoso. Horrible. Suena terrible. Suena terrible, sin embargo está en la Biblia. Suena terrible, no dice. Por eso les digo que este texto y esa de la violación de los benjaminitas me parece, o sea, son textos que, uy, Dios mío. Pero lo dice así. Explícitos. Dice, te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio, te entregué a las ciudades filisteas que se avergonzaban de tu conducta depravada. Hasta los filisteos decían, ¿y eso que son cristianos? ¿Y eso que dicen que aman a Dios? Los filisteos. Una y otra vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, así que no quedaste ni satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya!, afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta. De todo esto, Dios mío, o sea, ¿por qué? Y este fue el guión que el profeta tuvo que escribir. Fuerte, ¿no? Fuerte. Esto es fuerte. Que le digan a una persona la verdad en la ¿Esto? cara, esta verdad está cruda. Esta verdad está sin anestesia. Sin anestesia. Como muestran alerta, Bogotá, y Está sale, está bien. todo ahí, explícito.
Entonces luego dice, te juzgaré como una adúltera y homicida, derramaré mira, eso es en el verso 38, luego dice, te entregaré en sus manos y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos, te arrancarán la ropa y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda, convocarán asamblea, o sea, toda la represión de Dios a través de los egipcios, los asirios, los filisteos, los de Babilonia, es decir, con toda la gente que el pueblo quiso hacer alianza y mezclarse y adorar sus ídolos, ellos mismos fueron los que vinieron a pagarle mal. Un lazo. ¿Ah? Ojo con esto, porque tenemos que aprender a ser celosos, porque el Señor nos va a confiar demasiado y tenemos que tener una postura clara. Yo les hablaba del Juan el de Exégesis. Ahora me encantaba. Estos chinos, tan burdos, pero burdos como ellos solos, oiga, que sí son bien burdos. Y eran bien burdos cuando yo los conocí. Pero llegaban cristianos evangelizando, haciendo guerra espiritual como nadie, metiéndose a predicar a donde nadie más se ha atrevido a meterse, donde matan a la gente a puñaladas y a botellazos por predicar a Cristo. En medio de esos antros de metaleros se metían ellos a predicar y a cantar allá. Y fue la manera como Dios los usó para sacar a muchos metaleros y gente que estaba prácticamente en el satanismo. Y ellos fueron allá a predicar. Y ellos sabían en algún punto, bueno, nos llegó el momento de morir por Cristo. Y decían, bueno, pero por si no acabamos a bolear instrumento, en caso de algo boleamos instrumento, que me parecía tan gracioso. Siempre que me acuerdo me da gracia. Ya tenían las botellas listas para tirárselas y gritaban groserías y muerte a los cristianos, y con esos botellazos. Y de ellos decían que era... Dice, cuando estábamos cantando, se empezaba a sentir cómo se estremecía el lugar. Y la gente, eran unos sonidos guturales, la gente súper enfurecida, y gritaban muerte a los cristianos, no sé cuántas, groserías. Entonces vamos, muerte a ellos, vamos a matarlos, y todo el mundo con las botellas les despicaban y se iban. Cuando ellos empezaron a cantar su música y estaban cantando sobre de la sangre de Cristo, Cristo los ama y la sangre de Cristo, y en el tono de música en su tono de música que es bien fuerte. Dice que la gente empezó a llorar. Ellos nos contaban, decían, usted puede creer, empezaban a llorar y empezaban a soltar las botellas, pero ellos ya decían, bueno, acá nos tocó morir por Cristo, ¿qué hacemos? No nos tocará morir. Pero si no nos abrimos paso entre la gente, pasa usted primero, agarra el teclado, vamos pasando, boleamos instrumentos y nos abrimos paso, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos matar o pasamos? Aún tenemos más para entregar, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y empezaron ellos en esa unción de Dios, en esa unción, que los vi ministrando en un colegio al sur, en el Amador Padilla. Al sur, sí, así se llama Amador Padilla, por allá en Usme. Uy, un ambiente pero pesado. Y esos hombres ministrando y haciendo la oración de entrega, un poco de chinos así todos terribles, y yo ahí mirando la entrega, yo decía, yo no puedo creer. Y yo ahí mirando cómo se entregaba la gente y cómo pasaban quebrados al altar. Impresionante, la unción de esos hombres. Pero me impactaba bastante esto. Cuando ellos iban a los lugares, las viejas se quitaban el brasier, los sacaban por una manga y les tiraban el brasier a ellos. Se quitaban los panties y se los tiraban a ellos mientras ellos cantaban en algunos lugares. Les mandaban los números, como ellos predicaban en medios solo en lugares impíos. Se metían a donde nada, más ningún cristianillo. Ustedes me entienden. Puestecito, corbatica, iríamos por allá porque pues es el don de cada uno y la unción de cada uno, la asignación. Ellos se metían por allá, en un ambiente súper pesado a predicar. Y las viejas todas locas. Les mandaban el número del hotel en tal lugar, nos vemos, les mandaban cosas así. Yo me acuerdo que ellos, qué asco, decían, qué asco, ellos tirando cosas y qué asco, ellos seguían ahí. Y las viejas se les acercaban con el número. Y yo me acuerdo que ellos, o sea, me encantaba porque eran tan radicales que les rompían el teléfono en la cara y les decían, ¿sabe qué quiere hacer? Que si son bastos, como ellos, bastos, son burdos. Pero se necesita también ser burdo cuando toca ser burdo. En ese lugar les tocaba. Les tocaba hacer así. Les tocaba en ese lugar Bien porque no están Super con personas cristianas. Quiérase, valórese. ¿Usted qué quiere? ¿Una enfermedad venérea? ¿Usted quiere un promiscuo? No, quiérase, respete a esa mujer, quiera su cuerpo. Respétese y respétenos a nosotros. Ábrase de acá, no respeten. Así. Decía, así nos toca.
abrir esas viejas ridículas, oye, qué tipos tan guardados, que se guardaron por mucho tiempo solteros y adultos, ya pasaban los años y se seguían guardando. Decía, acá el único que no es que anda con camiseta rosada, y miraban a Raúl, que por ahí ve la esquina sin medio se y nosotros le damos en la jeta cada vez que se pone a hacerle risitas a las vías, acá risitas nada. ¿Qué risitas pendejadas a las vías? Nada de risitas, acá somos de serios. Pues que ellos eran así. No hablaba con ellos en vida, son cerreros, gaminos, pero eran burdos, pero era la forma que ellos tenían, porque no había otra. Para ellos, créanme que se ponen, ay, no, el amor de Cristo, te llamo, yo te consolido. Déjame, yo hago por ti. Yo voy a tomar los panties para interceder. Yo voy a orar por este oración para que el Señor sane tu corazón. Las paracaídas. Las carpas. Por de Dios. Perdón, Elis. Qué vergüenza, ¿verdad? Ay. No, porque imagínense. Dice que el muchacho, el jovencito que habían recibido como Raúl, y le damos en la jeta a este tonto porque le da como risa y le dan el teléfono y lo miran ellos. Bueno, ¿qué va a hacer, hermano? No, ya. Tiene que aprender acá a ser radical. Aquí nada de esas bobadas, aquí nada, aquí no sé qué, aquí no les copiamos. Pero yo decía, qué chévere. Les toca. En su medio, porque se están metiendo a predicar a lugares que son bien pesados. Y tenían celo por Dios. Celo por Dios. Y cada uno en su asignación no necesitamos. ¿Qué tal? Yo por ti, le amo. Yo te aconsejo, vente, abrazo, el amor. No, ahí no se puede. Ahí no se puede, mija, conozca de Dios y así. Están tirando dardos del maligno, pues así mismo se les responde. Y uno tiene que aprender a ser celoso, porque nada ni nadie vale, absolutamente nada, lo suficiente como para que yo arriesgue mi eternidad con el Creador. Nada ni nadie vale lo suficiente como para que yo arriesgue mi asignación y mi propósito de eternidad. Nada. Entonces, ojo con esto. Entonces, vamos a ir en este punto y como tarea, ¿en qué capítulo quedamos? En el 6. Ok, vamos a leer el siguiente y el siguiente. O sea, ustedes saben que leemos un capítulo del libro y un capítulo del profeta. ¿Listo? Vamos a leer el siguiente capítulo del profeta y el siguiente capítulo del libro. Y la próxima clase vamos a hacer la exposición de los 2 capítulos del profeta y de los 2 capítulos del libro. ¿Listo? ¿Estamos en el 6 y 7 también del libro? Sí, señor. Angélica y Darwin y John, estamos